podemos hablar de los núcleos basales sin hablar del sistema extrapiramidal y, por supuesto, del sistema motor, porque el sistema piramidal, en últimas, es parte del sistema motor. Y recuerden que el sistema motor es un solo sistema motor. Cuando hablamos del movimiento de nuestro cuerpo y de todo lo que tiene que ver con la parte motora, neurofisiológicamente hablando, es un solo sistema. Hemos estudiado cerebelo, hemos estudiado tallo, hemos estudiado áreas que inician el movimiento y hemos estudiado todo ese sistema motor como de a pedacitos para irlo entendiendo, ¿sí? De a pedacito, pero resulta que un movimiento implica todo, así sea que muevas los dedos de la mano, todos esos sistemas, todo el sistema motor. Pero en ese sistema motor hay un componente que se llama el componente extrapiramidal. Desde el momento en que nacemos, inclusive los niños prematuros, así sea de los 7 vecinos, ¿no? Cuando se ponen en la incubadora, van a realizar una serie de movimientos que son movimientos innatos, así se conocen, los movimientos innatos, de sobrevivencia, son automáticos. Sin embargo, eso hace que pues, puedan, digamos, también mantener la vida en algún lugar. Si nos comparamos con los mamíferos o organismos inferiores, pues también ellos tienen muy bien desarrollado el sistema extrapiramidal, ¿sí? Y nosotros, los humanos, pues tenemos una división dentro de este sistema motor que es el piramidal, que nos permite hacer un movimiento planeado, un movimiento de iniciación, un movimiento consciente, fijo, preciso, elaborado. Entonces es como hablar de un pedacito de ese sistema motor cuando hablamos de ese sistema extrapiramidal. Y los dos prácticamente van a influenciar sobre ese sistema piramidal, sobre esa corteza motora, y van a influenciar sobre las vías de la médula espinal, ¿no? Que alcanzan pues esas vías relacionadas con la vía piramidal, la vía corticoespinal lateral, corticoespinal medial, que inician los movimientos, o sea, van a influir y van a hacer el control motor. Por eso se conocen los núcleos basales desde siempre, y lo que más se ha estudiado es que ellos hacen control motor, ¿sí? Control motor. Y hacen el control motor en estructuras suprasegmentales, ¿sí? Más allá inclusive del tallo. O sea, podríamos decir que los núcleos basales son como la corteza, digamos, es como la que en últimas inicia movimientos, manda, pero los núcleos basales son como ese subgerente, pero ese subgerente tiene poder, hace control sobre corteza cerebral, ¿sí? Él va a controlar corteza cerebral en lo que tiene que ver con los movimientos. En la clínica es lo que más tiene relevancia, esa función de los ganglios basales en cuanto al control del movimiento. Por eso es que están estudiados y se ha encontrado mucho en relación con él. Sin embargo, los estudios que se han hecho, los estudios recientes, también muestran que estos ganglios basales, estos núcleos basales, también están participando en ir regulando todas las funciones superiores. O sea, también tienen que ver con ese sistema emocional, con el sistema del aprendizaje, con el sistema de la cognición, ¿sí? Las emociones también tienen mucho que ver, y por eso cuando estudiamos allá el núcleo lenticular, ya que expusieron núcleo lenticular, había una partecita que está separada por lo que es la comisura blanca anterior, y nos separaba ese núcleo, un pedacito por allá del globo pálido ventral, un poquito del putamen, y el núcleo caudado en la parte ventral, indicándonos que había una parte que era límbica, de esos núcleos basales. Los núcleos basales hoy por hoy también se ha estudiado y se ha encontrado mucha relación neurológica con digamos, las situaciones de drogadicción, o sea, el comportamiento de ciertas drogas que pues crean dependencia,
Entonces esa parte emocional también resulta que los núcleos basales en este momento han encontrado mucha relación. El encontrar mucha relación también puede dar también o abrir puertas para mirar a ver cómo es que son digamos, esa producción neuroquímica de control o por el contrario de dependencia, que pudiera bloquearse y entonces sería muy chévere, ¿cierto? Hacer una rehabilitación desde el punto de vista clínico, pero pues eso está muy... Recuerden que el sistema límbico sigue estando allí, pero sigue siendo un mundo abierto para el estudio, ¿cierto? La psiquiatría se reevalúa a tal punto que a veces han, digamos, llegado a decir, bueno, estas relaciones hasta qué punto son patológicas, hasta qué punto no son patológicas. Entonces tienen ese gran dilema los psiquiatras, ¿no? Pero se siguen haciendo su diagnóstico con base al DSM-5 ahora, y es toda una cantidad de psicopatologías. Mejor dicho, una cantidad, pero todas revaluadas desde el conocimiento de hoy. Entonces, lo que era patológico en ese mundo, pues está demostrando que no, quizás no sea patológico, ¿sí? Entonces, la psiquiatría está muy revaluada. Bueno, pero me metí a hablar de los núcleos basales con el sistema límbico. Y mi interés hoy aquí es hablar de los núcleos basales y el sistema motor, que en la clínica es el que más signos y síntomas va a dar. Entonces vamos aquí a iniciar con unas bases pues, preliminares, ¿no? Resulta que cuando hablamos de todo el sistema motor, pues incluíamos también todo lo que empieza desde corteza, ¿cierto? Todo lo que se establece también en médula espinal. Y entonces hay todo un sistema grande, ¿no? Este sistema pues, va a controlar todas esas actividades de la corteza cerebral y lo van a hacer a través de esos ganglios basales. Ni siquiera a veces, ellos son como unos intermediarios, porque el tálamo termina en últimas llevando la información que trabajan los núcleos basales a la corteza. Entonces van a hacer esa regulación de los movimientos sobre las áreas motoras. Y la regulación de las actividades mentales, esa es la función de estos ganglios basales. Entonces, nuestro sistema motor inicia o tiene unos mecanismos a nivel medular que son movimientos sencillos, respuestas eferentes de un arco reflejo monosináptico. Los reflejos de extensión, por ejemplo, también, que son modulados por el sistema extrapiramidal, la arteria espinal, vestibuloespinal. Pero también tenemos dentro de ese sistema motor otro sistema, el sistema del equilibrio y que nos permite mantener la postura. Entonces vamos a encontrar también esas vías vestibulares, el sistema vestibular. Y entonces ahí en el oído interno también van a haber unos receptores que van a indicarle al sistema cómo estamos atraídos por la gravedad, ¿cierto? La fuerza de la gravedad. Entonces cuando vamos, por ejemplo, ya en vuelo en un avión, pues se pierde esa fuerza y allí hay unas alteraciones vestibulares. También la postura con relación a los movimientos cefálicos. Tú ves que si vas bien y si por algo tuviste que mover y voltear a ver, ¿cierto? Es posible que te puedas ir de bruces porque hay conexión con esos movimientos vestibulares, un mareo. O sea que ese sistema motor también tiene que ver con el sistema vestibular, ¿cierto? Bueno, y ya ese sistema piramidal, el que permite los movimientos voluntarios precisos, en el caso nuestro, en el ser humano, pues, que hacemos un plan motor y lo desarrollamos, ¿cierto? Y hay una representación de ese plan motor en la corteza. ¿En qué área? La área 6 suplementaria, es donde está como planteado el esquema motor, ¿no? La suplementaria. Y la 4, obvio, ella desarrolla, pero el esquema que le manda, por decir algo, el esquema que se antepone al movimiento y que manda información al cerebro se establece en el área suplementaria, área 6. Bueno, esto también tiene que ver ya con unas cualidades del movimiento, ¿cierto? Unos factores que intervienen ahí en el movimiento. Acá la fisioterapeuta, esas cualidades del movimiento. Tiene una intensidad, tiene una amplitud,
amplitud, hay unas secuencias, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tiempo, ¿cierto? Por eso cuando hacen los ejercicios con el paciente, a veces marcan los tiempos, ¿cierto? Secuencia temporal, la dirección del movimiento, la fuerza del movimiento, todo, los movimientos asociados de apoyo. Esos movimientos asociados de apoyo los realiza automáticamente ¿quién? El sistema extrapiramidal. O sea, se dispone, por ejemplo, para lanzar el balón en la cesta, o se dispone para patear el balón. Automáticamente hay un plan motor de iniciación consciente, pero previamente el cuerpo automáticamente se dispone. Y el que corrige esa coordinación, pues el cerebro también está mandando allí. Y hay dos actos motores. Podríamos decir que mientras haya vida, hay movimiento, ¿sí? Entonces, hay tanto movimiento simétrico como movimiento estático. O sea, el hecho de que estemos así estáticos no quiere decir que no haya una actividad motora movimiento, hay una contracción, hay mismas contracciones, ¿cierto?, que mantienen la postura. Entonces, mientras haya vida, hay movimiento. Eso nos decía también alguna vez en una conferencia a los fisioterapeutas, alguna vez, ¿no? Porque uno dice, movimiento es la postura estática. Pero la postura estática también es un movimiento estático, ¿sí? Entonces, en nuestra actividad pues, corporal hay dos tipos de actos motores. La motilidad cinética y motilidad estática. En la clínica aparece este término motilidad, que significa movimiento. Es muy término clínico, ¿no? De pronto, cuando se habla de movimiento, de pronto en otros campos del conocimiento también, movimiento es movimiento, pero le quisieron dar como una terminología muy específica al concepto movimiento en la clínica, entonces se habla de motilidad, entonces hay motilidad cinética. Motilidad cinética cuando caminamos, nos movemos, hacemos un ejercicio, ¿cierto? Y entonces se establece a través de contracciones clónicas. O sea, cuando hay contracción de los músculos, ¿no? Los músculos funcionan de manera simétrica. Mientras uno se extiende, otro se flexiona, ¿no? Y en ese extenderse y flexión, acuérdense, está todo el fenómeno de la propulsión, los receptores, los propulsores, el reflejo en la salama, ¿cierto? Allí implica todas esas cosas que hemos aprendido. Entonces, la característica y la terminología nueva para el día de hoy, pues también es mencionar que tenemos una motilidad cinética que se establece a través de contracciones clónicas. Las contracciones clónicas me generan ¿qué? De movimiento y desplazamiento, ¿cierto? Así puede estar aquí, pero también me pueden generar movimiento, desplazamientos, ¿cierto? Desplazamientos. Para poder hacer esa motilidad cinética o como tal, pues participan ¿qué sistemas? Todo el sistema motor, con sus componentes que el piramidal y el extrapiramidal, ¿no? Cualquier movimiento, entonces siempre, si yo voy a dar un paso del otro, pues habrá una de las extremidades o uno de los miembros inferiores que me estará dando apoyo y lo hará de manera que automática, ¿cierto? Yo aquí me quedé de pie, automáticamente el sistema extrapiramidal me mantiene, ¿cierto? Pero si ya le doy la orden con el sistema motor para continuar, ¿cierto?, el movimiento, pues entonces esta motilidad cinética, en ella participan esos dos sistemas, esos dos componentes, el piramidal y el extrapiramidal. La motilidad estática se establece por esas contracciones clónicas, hay vida, hay movimiento, pero hay ese grado de tono muscular, ¿no? Hay unas contracciones que mantienen el tono muscular para que podamos mantener una postura determinada. Se regulan esos tonos musculares, ¿no? Y la postura también, porque si voy a quedarme en una postura quieta o estática, lo más seguro es que también está funcionando todos esos sistemas, el sistema vestibular, el del equilibrio, ¿cierto? También está funcionando allí. Pero en ese momento nuestros músculos están allí en movimiento, pero haciendo ¿qué? Como esa regulación de esas contracciones, ¿no? Regulando esas contracciones. Entonces, toda esa regulación la hace el sistema extrapiramidal. Y lo hace a través de qué vías, por ejemplo.
desde el tallo cerebral. Por eso hablamos del control motor del tallo cerebral a través de vías descendentes hacia medio. ¿Cuáles? Rubro espinal, la vesícula espinal. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Retículo espinal lateral, retículo espinal medial, ¿cierto? Entre otra, la vesícula espinal también. Muy seguramente la retícula espinal. Todas esas vías, ¿cierto? Y también, bueno, hay unas que también, aunque son descendentes, pero ya tienen que ver con regulación de sensibilidad, que pues no cabría aquí en este punto. Bueno, entonces miren, controlado por el sistema extrapiramidal. Ya vimos aquí que hay un control desde tallo cerebral, control motor desde el tallo cerebral, control desde el sistema vestibular. Pero hasta aquí no hemos hablado de los ganglios basales, ¿sí o no? Entonces, en conclusión podríamos decir que ese sistema motor tiene los dos componentes, piramidal y extrapiramidal, para realizar ¿qué? Movilidad cinética y movilidad estática, para que se ejecuten esos dos actos motores. Ya veíamos a través de los fascículos del córtico espinal lateral, del córtico espinal medial, ya vimos el tracto descendente, vía motora, consciente, y el extrapiramidal formado por vías desde el nivel segmental, que sería médula espinal, y estos arcos reflejos segmentarios, suprasegmentales, los que acabamos de mencionar, desde el control del tallo cerebral. Y vamos a ver que también hay control desde ganglios basales y también desde cerebelo, que ya vimos también el control desde el cerebelo, ¿cierto? Como el cerebelo también manda respuestas para que se coordine el movimiento. Y nos queda por hacer esta relación de los ganglios basales y el control motor. Y entonces, en últimas, pues ya mencionamos esas funciones, iniciando también ya la charla. Y tenemos aquí que, desde el punto de vista anatómico, hablamos de núcleos basales, ¿no? Y desde el punto de vista anatómico, cuando decimos núcleos basales, nos vamos y pensamos que ellos están localizados en qué parte del encéfalo. ¿De quién son los núcleos basales? ¿En dónde los localizamos? ¿En qué región del encéfalo están? ¿En qué región del encéfalo están los núcleos basales? En los hemisferios cerebrales, en el telencéfalo. Y entonces miren aquí. Anatómicamente, neuroanatómicamente, estructura pura, ¿pertenecen a quién? A los hemisferios cerebrales. Y entonces, los núcleos basales que pertenecen a los hemisferios cerebrales, ¿cuáles son? Núcleo caudado, que lo hemos visto, sustancia gris, núcleo lenticular, ¿sí? El putamen y el globo pálido, ¿sí? El núcleo prácticamente el núcleo lenticular podríamos decir, porque aquí ya, ahora que hablemos de función, aquí también se nos un pedacito de ese globo pálido ventral, digámoslo así, núcleos basales, anatómicamente, neuroanatómicamente, estructuralmente y morfológicamente, los encontramos solo en el hemisferio, núcleo caudado, núcleo lenticular, núcleo amigdalino y triángulo, ¿cierto? Son esas cuatro estructuras que hemos estudiado en los hemisferios cerebrales. Pero cuando hablamos de núcleos basales, desde el orden morfofuncional y desde el orden clínico, entonces ya los núcleos basales o ganglios basales, aquí aparece una palabra aquí, los ganglios basales, en la clínica. ¿Sí? Como para decir que además de estos núcleos de los hemisferios, desde el orden funcional se establece un sistema de ganglios basales en donde también van a participar otras estructuras
del diencéfalo como el núcleo subtalámico, el subtálamo, ¿sí? Van a participar estructuras del mesencéfalo, particularmente la sustancia negra, y con un acercamiento al núcleo rojo, ¿sí? Prácticamente ahí podríamos decir que el núcleo rojo está en como ese relevo para poder hacer como esa conexión al resto, ¿no?, del cuerpo, pero hay allí una conexión. Entonces, miren que ya tenemos núcleos basales o ganglios basales desde el punto morfofuncional, ¿sí? Morfofuncional. Es que la palabra morfofuncional no es así porque uno quiera decirlo, ¿no? Igual todas las estructuras son morfofuncionales, pero si estamos estudiando, delimitando una estructura, describiéndola anatómicamente o neuroanatómicamente, tenemos que concentrarnos en su morfología, formas, límites, ¿sí? Y ella como tal, como es. Pero ya cuando conectamos a su función. Entonces, tenemos que los ganglios basales, desde el orden morfofuncional, serían los siguientes: el núcleo caudado, del núcleo lenticular, el putamen, globo pálido, ¿sí? Núcleo subtalámico, sustancia negra y núcleo rojo. Estos van a formar un sistema de control motor, ¿sí? Un sistema de control motor, esas estructuras, ¿ya? Pero no pueden dejarse confundir, ¿por qué? Porque los núcleos basales siempre estarán en los hemisferios cerebrales y también incluye ¿quién? Núcleo amigdalino, nucleus. Ganglios basales del orden morfofuncional, además de los núcleos, de algunos de los núcleos de los hemisferios, establecen circuitos y redes con los núcleos del subtálamo, la sustancia negra, y el núcleo rojo. ¿Entendido? Bueno, no vamos a hacer ahorita otra vez clase de estructura general interna, que ya la hicimos. Y entonces, estos ganglios basales pues van a establecer esa conexión con corteza también, y con esas estructuras también corticales, básicamente lo que es a nivel del tálamo, más que todo. El control motor portario cerebral será por estructuras suprasegmentales, ¿cierto? Por encima de médula, ¿no? Vamos a trabajar todo el control que se va a establecer entre corteza, núcleos o ganglios basales y el tálamo prácticamente. Bueno, si bien ya tenemos reconocidos esos núcleos basales de los hemisferios cerebrales en un corte transversal, en un corte horizontal, y en los términos radiológicos se denomina corte axial. Y cuando vayan a la clínica, con los profesores de allá, te van a decir en un corte axial, ¿no? Axial, transversal, horizontal. Bueno, ya habíamos hecho la descripción, ya sabemos que ese núcleo caudado en este corte horizontal, lo vamos a ver aquí a nivel rostromedial, la cabeza, ¿cierto? Formando allí la pared lateral del ventrículo lateral, ¿cierto? Y lo veíamos también hacia la parte más caudal, prácticamente donde inicia, como hacia la parte del surco tálamo estriado, ¿no? Bueno, en esta estaremos buscando pues la cola, que está un poco más caudo lateral. No voy a detener una vez en la descripción de esas estructuras, pero sí vamos a mirarlas en este esquema de manera tridimensional. Si quisiéramos estudiar hoy esta clase con solo las imágenes diagnósticas, bueno, aquí podemos identificarlos. Entonces el núcleo caudado, ¿qué será este? El núcleo lenticular, ¿cierto? Aquí se ve muy bien el núcleo lenticular en esta imagen diagnóstica, y vemos que el globo pálido, la cabeza del núcleo caudal. No voy a entrar en detalles después de con esto. Ahorita ya hicimos la descripción, vamos simplemente ahorita ya a retomar. En un corte coronal, pero miren que este está muy rostral,
Entonces, ¿qué vemos aquí en esta parte? Y aquí ya empieza a ver un poco de tálamo, un poquito de tálamo, un poquito, y aquí que empieza, aquí está terminándose prácticamente como la cabeza del núcleo, iniciando ¿qué? El cuerpo del núcleo caudal. No vemos parte de la cola acá en esta porción, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino, ¿sí? Estamos viendo el núcleo amigdalino allí. Bueno, para verlos en su dimensión tridimensional, bueno, aquí en imágenes, en cortes, ya los hemos descrito, los podemos mirar, pero quisiéramos, así como cuando hicimos ayer el tálamo, ¿se acuerdan? En la plastilina tridimensional, que lo sacamos de allá. Entonces vamos a sacar también ¿a quién? A los ganglios basales. Los vamos a sacar tridimensionalmente de todo de ahí del cerebro. Entonces, por esa razón, pues traigo esta imagen. A veces también en la web y en los atlas se encuentran unas imágenes donde le dan la vuelta aquí a esa parte y ven todo el núcleo caudal, etcétera. Creo que aproveche con el profe Javier, él tiene unas imágenes y bueno, lo miran. Pero en esta imagen, miren, para poderlo estudiar tendríamos que hacer, primero pensemos en el hemisferio derecho. Tendríamos que mirar una imagen de resonancia digamos, de medial a lateral, ¿cierto? ¿Cortes qué? Parasagitales, ¿no? Parasagitales para poder ver la parte de afuera de quién? Del núcleo, la parte lateral, de aquí del núcleo lenticular. Tenemos que quitar todo esto, ¿no? Tendríamos que mirar aquí la cabeza del núcleo caudado por allá, cómo se conecta con este putamen. Entonces necesitamos verlo de lateral a medial, ¿sí? Y entonces vamos a ver también este putamen como cortado aquí para ver, el núcleo lenticular, para ver el putamen, para ver parte del globo pálido, para mirar esa conectividad con el núcleo caudal. Entonces, por eso así miramos este esquema, como si lo sacáramos. Entonces lo vamos a ver de qué? De lateral a medial. ¿Quién está ya a medial? ¿Quién será este? Vamos a ver, de lateral a medial. ¿Quién será? Esto será el tálamo. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? De la línea media, el tálamo. El que hicieron ayer es plastilina. Ah, iba a traer. ¿Tienen por aquí de pronto alguno? Bueno, la parte lateral, los núcleos laterales, ¿cierto? La parte lateral y la parte medial, ¿a quién hicieron? Ahí, en la adhesión intertalámica, ¿cierto? Donde pusieron los dos tálamos. Ahí cortamos, y entonces allá adentro pues está quién es el tálamo. Pero por de acá lateralmente al tálamo, estaría, ¿qué está aquí entre esta parte del núcleo caudado y del núcleo lenticular? Está todo lo que es la cápsula interna, ¿cierto? Cápsula interna. Entonces, estas son las fibras de la cápsula interna, ¿cierto? Decimos que este sería el brazo que, el que estoy pintando aquí, brazo anterior de la cápsula interna. Y entre el tálamo y aquí el núcleo caudado estaría aquí. ¿Qué estoy dibujando aquí? Ya sería, no, estoy hablando de la cápsula interna. Brazo anterior de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Estamos ubicados? Entonces, si ya tenemos aquí, miren, por fuera o lateral a la cápsula interna y en la parte más rostral aquí, entonces vamos a observar, estamos aquí, sería que todo esto de aquí, ¿qué sería? La cabeza hacia allá, como hacia allá adentro, ¿cierto? Como hacia adentro, ventral, cabeza ¿de quién? Del núcleo caudado. Pero en la parte ventral, porque es que nosotros en el corte sagital vemos la cabeza, pero no vemos lo que está yendo como hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces, esta porción ventral ahí de esa cabeza del núcleo caudado hace un continuo ahí ventralmente con todo esto que es ¿quién?
lenticular, ¿cierto? El núcleo lenticular. Todo este sería el núcleo lenticular. Y entonces el núcleo lenticular tiene dos partes. Esta que se llama ¿cómo? Putamen. Y esta que se llama globo pálido. ¿Sí? Entonces en la parte ventral, putamen y núcleo caudado se continúan. ¿Sí? Y en esta parte, este continuo, todo este continuo, putamen y núcleo caudado, todo esto va a formar el cuerpo estriado. ¿Y por qué el cuerpo estriado? Miren, este putamen está pintado aquí de color azul, cabeza del núcleo caudado y núcleo caudado de azul, ¿cierto? Ustedes ven aquí como unos puentes. Esos puentes son de sustancia gris, o sea, es como un continuo aquí, un puentecito entre el putamen y el núcleo caudado. Son puentecillos allí. ¿Sustancia qué es ahí? Gris. Entonces generan como unas estrías. Y entonces este cuerpo estriado, por eso se llama así, tiene esas estrías de sustancia gris. Solamente putamen y núcleo El caudado. putamen y el núcleo caudado forman aquí estos puentecillos. No, ya cuando es la cola ya no. No, digo cuerpo estriado solamente putamen y núcleo Putamen y núcleo caudado. Todo esto será cuerpo estriado. ¿Entendido? Bueno, desde el punto de vista filogenético, pues se le denomina el neoestriado. ¿Sí? Desde el punto de vista que evolucionó. ¿Sí? Neoestriado. Bueno, hasta ahí tenemos esa estructura. Resulta que hablábamos de esos ganglios basales funcionalmente. Estaría entonces ahora ¿quién? El cuerpo estriado. Vamos a hablar ya del cuerpo estriado. Putamen y globo pálido. Pero miren que este globo pálido también está como organizado por unos grupos de neuronas y también como estructura. Y tienen como una lámina interna del globo pálido y una lámina externa del globo pálido. ¿Sí? Esa lámina externa y la lámina interna del globo pálido, la externa que nos separa, putamen y globo pálido externo, globo pálido externo. Y la lámina interna nos separa globo pálido externo de globo pálido ¿qué? Interno. Globo pálido externo, globo pálido interno. ¿Sí? Bueno, resulta que entre el tálamo y el hipotálamo está un surco que se llama el surco hipotalámico, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la cara medial? Y si tuviéramos el tálamo, el que hicieron ayer, y lo viéramos así, veríamos acá abajo el tálamo, ¿qué sería? ¿Qué estaría allí debajo? El subtálamo. Entonces vamos aquí a ubicar la parte de aquí a nivel del subtálamo, ¿cierto? Tendríamos el subtálamo. En el subtálamo, los núcleos subtalámicos, allá hay uno muy especial que se llama el núcleo subtalámico de Lewis, ¿no? Y prácticamente cuando hay lesiones allí en ese nivel, pues ocurre una patología muy particular que es el hemibalismo. Y el hemibalismo son unos movimientos bruscos de las partes axiales del cuerpo, ¿sí? Entonces en los hombros, ¿no? Si es de la mitad, pues será un hemibalismo. Bueno, ahí está el núcleo, entonces el núcleo subtalámico, ¿cierto? Núcleo subtalámico. Cuando veíamos en la línea imaginaria entre el céfalo, allí la línea imaginaria de los cuerpos mamilares que salía y rodeaba ya hasta la comesura blanca posterior, pero si quisiéramos cortar allí, cortaríamos por todo el tegmento del mesencéfalo. Acuérdense en el agujero superior del acueducto. Entonces tendríamos que hacer un corte allí como a nivel de mesencéfalo
y resulta que en ese corte, en ese tegmento mesencefálico, encontramos la sustancia negra del mesencéfalo. Gracias. ¿Okay? Miren, entonces ya aquí ya con este, miren lo chévere de haber hecho el trabajo de la plastilina, ¿no? Porque se entiende la clase, ¿cierto? Ya teniendo esto tridimensional, entonces aquí estaríamos mirando aquí, esto es rostral, acá sería aquí. Entonces, ¿aquí quién estaría? Aquí delante del tálamo, pues aquí estaría el brazo anterior de la cápsula interna, ¿cierto? Aquí estaría el brazo posterior de la cápsula interna, ¿cierto? ¿Y aquí quién estaría? El núcleo lenticular. Y aquí en la línea media, bueno, estaríamos en la línea media. Estamos viendo ese tálamo como de este lado, ¿cierto? Este tálamo lo estamos viendo desde esta cara. Bueno, entonces, miren, tenemos entonces la sustancia negra. La sustancia negra, cuando estudiamos el mesencéfalo, ¿con quién estudiaron mesencéfalo? ¿Conmigo o con quién fue? No me acuerdo. Bueno, tenemos en un corte horizontal, tenemos el acueducto cerebral rodeado ¿de quién? De la sustancia gris periacueductal, ¿cierto? Sustancia gris periacueductal. Decíamos que el mesencéfalo, todo tenía una porción, ¿cierto? Una porción, pensemos, detrás de este tegmento estaría ¿qué? El tecto, ¿cierto? O la lámina cuadrigénica. Y el resto todo es ¿qué? Pedúnculo cerebral. Pero ese pedúnculo cerebral tiene que una división allí, que es ¿qué? La sustancia negra. La sustancia negra. Esta sustancia negra también, si cogiéramos este corte, que fuera así, pues y esta fuera la sustancia negra, esta franjita, pues hay una parte de sustancia negra dorsal y otra parte de sustancia negra ventral. Y entonces tenemos aquí, estaría dividida como en dos partes, una arriba y otra abajo, ¿sí? Abajo, ¿sí? En el mismo nivel, abajo. Entonces tendríamos la sustancia negra compacta, ¿cierto? Y en la otra mitad, la ventral, ahí sería sustancia negra reticular. Tiene dos componentes. Bueno, la sustancia negra compacta, aquí para la clase de hoy, produce dopamina. Y la sustancia negra reticular produce GABA, entre otros también, que allí hay unas neuronas que también tienen otro tipo de neurotransmisores, al igual que vamos a ver en el núcleo lenticular, van a tener, por ejemplo, encefalina, somatostatina, también acetilcolina, bueno, pero eso más que todo para regular esa acá en el núcleo lenticular. Y entonces miren esta imagen, espero que les quede clara, de cómo van de lateral a medial, ¿cierto? Desde afuera, entonces estaría, y este es el tálamo, aquí en la línea media, entonces afuera estaría el núcleo lenticular, ¿cierto? Luego está el tálamo. Pero aquí en la parte de abajo del tálamo está ¿quién? El subtálamo. Y debajo del subtálamo, prácticamente en ese continuo que es tan incierto, porque ustedes se han dado cuenta cuando cortamos tallo cerebral para separar el encéfalo del tallo cerebral, siempre terminamos viendo, tanto en los cortes del tallo ahí a nivel mesencefálico como en los hemisferios, que nos aparece por allá los folículos superiores, nos aparecen estructuras del mesencéfalo, ¿cierto? Pareciera que, bueno, aquí donde es que se divide, es un continuo, entonces a eso se le denomina la zona incierta.
Y entonces la zona incierta o campo de Fore, campo H de Fore, así también se le llama, aquí en la zona incierta. Entonces, ¿dónde va a quedar esa zona incierta allí? Esa zona incierta entonces va a quedar como entre el subtálamo y el tálamo, ¿sí? Tálamo y subtálamo. Entonces, aquí hay como una zona que se llama la zona incierta, ¿sí? Incierta. Esa zona incierta prácticamente da un poco como a esa conexión donde están donde se hacen conexiones ya que se acercan aquí al núcleo rojo. Entonces, por esa razón se le llama así zona incierta. Entonces, de todas maneras, ahí se establecen muy bien los fascículos en ese espacio, entre lo que es el tálamo y el subtálamo, ¿ya? Y entre la parte pues ya de lo que es subtálamo y el tegmento mesencefálico. Ahí hay una zona incierta. Bueno, para hacernos una idea de qué es lo que vamos a mencionar hoy, como ganglios basales, que hacen control motor. No vamos a hablar de la porción del núcleo lenticular o de esta porción del cuerpo estriado que tiene funciones ya limpias. Esa no, ahí está, aquí en esta porción alguien me preguntaba que dónde quedaba el núcleo accumbens. Entonces sí, esta parte por delante aquí, miren, por delante del tálamo, y entonces prácticamente aquí atraviesa la comisura blanca, hay una partecita que la atraviesa y entonces nos queda un pedacito. Y aquí se formaría el núcleo accumbens, septi y también algunos de los núcleos olfatorios, el tracto olfatorio. Bueno. Eso sería, pues, chicos, para que comprendan o se hagan una idea tridimensional de lo que vamos a hablar hoy de los ganglios basales. Cuando ustedes vayan a mirar, pues, la clínica, siempre van a tener este tipo de imágenes, pero lo más seguro es que como ahora ya la tecnología está tan chévere, pues les van a mostrar de lateral a medial. Pero tú ya aprendiste que está lateral, que sigue, ¿cierto? Ya tienes una idea tridimensional. O sea, cualquier corte que te muestren en estas imágenes, pues vas a reconocer. Desde el punto de vista filogenético, quiere decir desde el punto de vista evolutivo. Entonces, el arquiestriado, esa estructura arquiestriada, corresponde a la amígdala cerebral. ¿Sí? Amígdala cerebral es como la estructura más antigua de esos núcleos que hacen parte de la estructura de los hemisferios cerebrales. Arquiestriado. El paleoestriado, pues hará referencia a quién? Al globo pálido. Al globo pálido. Y el neoestriado, ¿a quién? Putamen y el núcleo caudal. Desde el punto de vista evolutivo, desde el desarrollo, digamos, desde los reptiles, pues podríamos decir que ese neoestriado se origina desde una capa que se denomina el palo, pero no se confundan tanto con eso. Aprendemos arquiestriado, lo más antiguo, del núcleo basal desde el punto de vista estructural, de desarrollo, arquiestriado, amígdala, paleoestriado, globo pálido, y neoestriado, globo caudado, y el gama, que es el cuerpo estriado. ¿Sí? La descripción del núcleo lenticular del claustro lo hicimos muy bien en la clase, pero ¿qué corte es? ¿Qué corte será? Parasagital. Y miren, ¿qué será esta parte de aquí? El núcleo caudado. Lo que aquí sí está en las imágenes luego se van a dar cuenta dependiendo de la fase que las hacen y de las diferencias. Aquí se han puesto sustancia gris en gris y sustancia blanca en blanco, creo que es T1 en fase T1. Entonces te deja ver esos colores. Entonces aquí sería ¿qué? La cápsula interna, ¿cierto? La cápsula interna. ¿Y aquí qué estaría? El tálamo. Pero más acá, ¿qué estaría?
No, ¿qué estaría acá? El tercer ventrículo. Muy bien. Tercer ventrículo. ¿Y entonces dónde estaría el núcleo lenticular? Detrás del núcleo caudal. ¿Sí ve? Esto es lo que van a tener que analizar. Y entonces allí cuando encuentren esa imagen, ni se van a acordar de las clases de neuroanatomía. ¿Por qué? Porque ya las tienen que interiorizadas, porque ya estudiaron las bases. Y entonces allá, no, ¿para qué las bases? ¿Para qué las básicas? Eso no sirve, ¿no? Aquí está el núcleo caudal, ¿cierto? Cuando ustedes por allá arriba, ahí está el núcleo caudal. Y entonces, ¿para qué las básicas? Se les olvida. ¿Pero por qué? Porque ya las tienen interiorizadas. Y tuviste que hacer básicas antes de clínica, ¿no? Y cuando están en la clínica, ¿qué voy a hacer allá yo en las básicas? Cuando vienen los de noveno aquí a repasar. Y luego que llegan todos aquí, ¿no? Con el ego acá. Y cuando entran aquí a repasar, se ponen el ego aquí. ¿No? Pues ya les cuento. Siempre recuerden. La casa donde vives tiene que cimientos. Y luego pues ya ni te acuerdas que ahí están los cimientos, porque ves más bonita la pared que pintaste. ¿Sí o no? Bueno, entonces, chicos, muy bien la interpretación de esto que hicieron la análisis. Entonces el núcleo lenticular está del otro lado, ¿cierto? Bueno, y en ese caso entonces sería que el hemisferio de qué lado? Pero resulta que van a ver de las imágenes, cuando ya estudian imagenología, este es el izquierdo. Pero bueno, no vamos a... Yo de eso tampoco sé mucho, pero lo básico que sé que tiene un sustento, ¿no? Sé que tiene un sustento, esa parte. Pero bueno, chicos, entonces, antes de pasar a explicarles estas, vamos a ver ahorita las vías ¿qué? Aferentes y las vías eferentes. ¿Desde dónde? Desde los ganglios basales. O sea, desde ese conjunto de estructuras. Ahorita no vamos a ver solo las vías aferentes y eferentes solo de la médula, solo del cerebelo. No, porque aquí vemos estructuras varias, ¿cierto? Y es un sistema ya estructural. Entonces vamos a ver aferencias y eferencias. Y posteriormente voy a entrar a explicar un poquito de acercamiento a ver cómo es que se hace el control motor con los ganglios basales. Pero primero entonces vamos a esa parte anatómica, neuroanatómica del concepto básico. Todos los ganglios basales que ya vimos aquí tienen ¿qué? Aferencias. Así como vimos las aferencias del cerebelo, como vimos aferencias del encéfalo, ¿no? Entonces aquí las conexiones o vías, ¿cierto?, de estos núcleos basales, pues entonces también vamos a tomar primero las aferencias que llegan desde corteza al cuerpo estriado. O sea que van a llegar ¿a dónde? Al núcleo caudado y a quién? Y al putamen. Entonces esas aferencias van a formar vías córtico-estriadas. Córtico-estriadas, ¿cierto? Aferencias al cuerpo estriado. Aquí en este momento el protagonista es cuerpo estriado. Putamen y el núcleo caudal. Córtico-estriadas. Estas vías van a liberar glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Entonces van a llegar aquí a excitar las neuronas del cuerpo estriado. Y vamos a encontrar que esas neuronas del cuerpo estriado forman complejos de neurotransmisores, pero principalmente complejos donde GABA es el principal neurotransmisor. Bueno, ese sería uno. Tálamo estriadas. Cuando me pego acá no veo de lo que les voy a explicar. Siempre como que tengo que alejarme de aquí. Tálamo estriadas. ¿Sí? Tálamo estriadas. Profe, perdón.
Anteriormente en la corticostriada, profe, usted dijo que liberan glutamato, que es excitatorio. Excitatorio. Pero luego dijo que daba conexiones para liberar GABA. A ver, son glutamatérgicas, o sea, producen glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Llegan y liberan aquí a las neuronas ¿de quién? Del putamen, ¿cierto? Y del núcleo caudado. Esas neuronas que están en el putamen, en el núcleo caudado, son GABAérgicas. Las de putamen son GABAérgicas, ¿sí? Las del cuerpo estriado son GABAérgicas, inhibitorias, ¿cierto? Pero la vía córtico-estriada, las neuronas córtico-estriadas liberan glutamato. Son glutamatérgicas, excitatorias. ¿Comprendido? Sí, señora, gracias. Bueno, entonces ya no voy a hablar de neurotransmisores, sino que vamos a hablar ahorita entonces directamente. Es que estaba como conectando lo que les voy a explicar. ¿Sí? De una vez para que me vayan entendiendo. Entonces, talamoestriadas. Talamoestriadas. ¿Qué quiere decir? Que van desde el tálamo al cuerpo estriado. Ahora sí pregunto. ¿De qué núcleos de este tálamo? ¿Cuáles de estos núcleos del tálamo van al cuerpo estriado? Interaminares unos, ¿qué otros? ¿Qué otros? ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Ayer los hicieron? ¿Cuáles son los que van al cuerpo estriado? Ventral anterior. Ventral anterior, ¿cuál es el aquí ventral anterior? Ventral anterior, sí, aquí. Acuérdense que aquí está dividido. Acá lo dividieron. Ay, aquí les faltó dividirlo. Ah, menos 0,5 ya. Sí, profe. Faltó dividirlo aquí, ¿no? Y entonces aquí estaría el núcleo ventral anterior y el ventral lateral, en la parte lateral del tálamo, ¿cierto? Entonces aquí tendría que ir hacia la parte lateral del tálamo, ¿cierto? O desde esos núcleos, perdón, van hacia el cuerpo estriado, y ahí salen, no llegan sino que salen. Serían inferencias aquí, tálamo estriadas, desde el núcleo ventral lateral, desde el núcleo ventral anterior y desde los núcleos intralaminares. Esos son muy importantes, los intralaminares aquí. Bueno, desde esa parte reciben. Tálamo estriadas también son vías glutamatérgicas también. Tenemos otras vías que se llama la vía, otro componente aferente que les llega al cuerpo estriado. ¿Desde dónde les llegará? Desde la sustancia negra. Entonces se llaman vía nigroestriada. Lo más preciso allí es que van desde la porción compacta de la sustancia negra, la vía nigroestriada. Y esta es una vía reguladora de la actividad del cuerpo estriado y libera dopamina. O sea que la nigroestriada es una vía que dopaminérgica. Y esa dopamina aquí entonces es un neurotransmisor ¿de qué tipo? Excitatorio. Y por allá alguien me dijo inhibidor. En ese control que hace sobre el glutamato, tiene también, dependiendo del receptor a donde llega dopaminérgico, va a ser o excitación o inhibición. O sea, ese neurotransmisor tiene esas dos funciones. Entonces, por eso cuando por allá les dicen también que dopamina que inhibió y otra que excitó, y entonces, ¿cómo así, doctor? ¿Qué es lo que está diciendo usted? ¿No? Entonces se confunde, mira, un dopamina es excitatorio o es inhibitorio, ¿no? Depende de dónde te está preguntando el especialista que te está explicando, porque tendrás que saber en qué receptor llegó, ¿cierto? Para decir que el dopamina ya está actuando de manera inhibitoria o de manera excitatoria. Ahí hay que mirar qué vía está regulando, si la vía directa, si la vía indirecta. Bueno.
¿Entendido? Entonces hay producción dopaminérgica. ¿Sí? Dopaminérgica. RAFE estriadas. Desde los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE son serotoninérgicos. Y particularmente del núcleo dorsal del RAFE envía información que es recibida como aferencia en el cuerpo estriado, pero allá dónde será que llega. ¿Ustedes qué creen? ¿Llegará a toda esa parte que vimos, que sabemos que está controlando la actividad motora, o hacia dónde será que llegará? Como más que todo hacia el núcleo accumbens, o sea, hacia la parte ¿qué? Límbica del cuerpo estriado. Entonces ya va a ser parte de ¿qué? ¿Para qué funciones? Funciones emocionales y superiores. ¿Ya? Bueno, miren que también ahí ya también se va como diferenciando para qué función va a tener esa RAFE estriadas. No, aquí más o menos pues ahí la anoté, pero como es representación, no, sale más que todo del RAFE dorsal, que están aquí en la línea media, ¿sí? Pongamos aquí, como esto es el tegmento, podría estar un poquito atrás, allí pero atrás, ¿sí? Allí pero atrás, ¿sí? Como atrás del núcleo del RAFE dorsal. Bueno, sí, pero no propiamente la sustancia negra, sino como el placito de ahí de la sustancia negra, ¿sí? Que está localizado en el núcleo del RAFE dorsal. Bueno, ahora sí, eferencias. Ya vimos lo que le llegó, o sea, las entradas hacia el cuerpo estriado. Pero veamos qué sale del cuerpo estriado, qué eferencias. Hay unas eferencias que se dan en el mismo núcleo ventricular, entonces vías estriado-palidales, estriado-palidales. Otras van hacia la sustancia negra, pero aquí sí al componente reticular de la sustancia negra, ¿no? Van hacia la parte del pálido, del globo pálido y hacia la sustancia negra, ¿sí? Entonces, estriadopalidales y estriadomígricas o nigrales. Estas ¿A la porción compacta o a la porción, aquí las de salida, hacia la porción reticular de la sustancia negra. Tengo una pregunta, es que usted ahorita dijo que salían desde el globo pálido, ¿sí? Pero el globo pálido no, o sea, el cuerpo estriado no es solamente putamen. Sí, claro. Estoy hablando de eferencias del cuerpo estriado. Eferencias del cuerpo estriado. ¿Cuál es el cuerpo estriado? Núcleo caudado y putamen. O sea, esto es que el cuerpo estriado. Lo que sale del cuerpo estriado forma ¿qué? Eferencias. ¿Y hacia dónde las manda? Hacia el globo pálido. ¿Y hacia dónde las manda? Hacia la sustancia negra, la porción reticular, ¿cierto? Sustancia negra reticular. Bueno. Ahora ya no vamos a hablar más del cuerpo estriado. ¿A quién vamos a poner aquí de protagonista? Al globo pálido. Entonces nos vamos a poner de protagonista al globo pálido para poder hablar de qué? De aferencias y eferencias del globo pálido. ¿Entendido? Ya hablamos de las aferencias y eferencias del cuerpo estriado. Ya no vamos a hablar de él. Vamos a hablar del globo pálido. También tiene que aferencias lo que le llega, eferencias lo que sale. Entonces veamos las aferencias hacia el globo pálido. Aferencias le llegan al globo pálido desde el cuerpo estriado.
¿cierto? Ya el cuerpo estriado es de otro vecino que le manda el globo pálido. Entonces, entonces se llama estriado palidales. Las estriadopalidales son aferencias del globo pálido, ¿cierto? Pero son eferencias del cuerpo estriado. ¿Sí? 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 ¿Cuáles son las referencias del globo pálido? ¿De qué estamos hablando? A ver, la representante, debe dar ejemplo. A ver, representante, ¿cuál es la referencia del globo pálido? Estriadopalidales, ¿cierto? Aferencias. Le llegan al globo pálido. El globo pálido es el protagonista. Le llega desde el cuerpo estriado. Aquí le podemos dibujar otra, ¿cierto? Si llega desde el cuerpo estriado, pues estamos hablando desde el núcleo caudado, que está llegando el globo pálido. Él es el protagonista ahorita. Y también hay una aferencia subtálamo palidal. Aferencias subtálamo palidales. Desde el núcleo de Luis, por ejemplo, desde el subtálamo, miren, del subtálamo prácticamente esa vía se va como por debajo de aquí, del subtálamo que tenemos aquí, se va por debajo, prácticamente, aquí será el subtálamo, y entonces tiene que irse como por debajo de acá, o ir acá, ir hacia la parte del núcleo lenticular del globo pálido. Entonces tendrá que hacer un recorrido aquí ventral, ¿cierto? Y incorporarse por la cápsula interna, ¿cierto? Para hacer esa conexión aquí con el globo pálido. Bueno. Se llaman subtálamo palidales. Esas serían las principales aferencias. Esas subtalamopalidales son unas vías que van a hacer regulación sobre el globo pálido externo para a veces permitir que se suelte el neurotransmisor inhibitorio o que por el contrario se estimule la liberación del inhibitorio. Entonces, el globo pálido externo. El globo pálido externo. ¿Ah? Bueno, sigamos aquí, sigamos viendo las eferencias. Ahora, ¿qué es lo que sale del globo pálido? ¿Qué eferencias? Una que se llama el asa lenticular. Asa lenticular. Asa lenticular. Lo que sale del globo pálido. Y entonces forma una vía que se llama el asa lenticular. Esa vía atraviesa la zona incierta, atraviesa la zona incierta o zona H de Fore, también se le llama. ¿Por qué zona H de Fore? Es porque está como allí justo, ¿se acuerdan de la decruzación del núcleo rojo? ¿Cierto? La decruzación ventral de Fore. Él estudió mucho ese pedacito, entonces por eso le llaman a esa zona incierta, ¿no? Entonces se llama ahí como un espacio la zona H del foro. Y entonces, en este caso tiene que prácticamente como meterse por debajo del subtálamo allí para poder buscar aquí una salida y conectarlo aquí al tálamo, ¿cierto? Entonces tenemos esa asa lenticular. También desde este globo pálido también se establece otro fascículo que se llama el fascículo lenticular, o sea que salió del núcleo lenticular por generalizar, entonces, pero él sale realmente del globo pálido, entonces forma el fascículo talámico. También se incorpora a lo que es el brazo posterior de la cápsula interna,
Pero en ese espacio, de esa zona incierta, para llegar a hacer conexión aquí con el tálamo, con esta parte del tálamo, se juntan esos dos paquetes de fibras y forman un fascículo que se llama el fascículo talámico. Pero el fascículo talámico está formado por el asa lenticular y por el fascículo lenticular, ¿sí? Solo que al pasar por la zona incierta se acompañan y forman los dos fascículos, forman pues el fascículo talámico, ¿sí? Lenticular, El fascículo talámico. ¿Listo? ¿Habéis comprendido? Pero también este globo pálido también le manda referencias aquí a nivel del mesencefalo y ahí ya nos aparece el núcleo rojo, ¿no? Mandando del globo pálido referencias al núcleo rojo, ¿no? Y también a nivel del mesencéfalo y al tegmento del mesencéfalo, también sobre todo la parte ventral del núcleo del globo pálido. Hacia la parte tegmentaria, por ejemplo, pues para hacer conexión con formación reticular, los núcleos que tienen que ver con funciones límbicas. Y un poco con el núcleo rojo también, pues en el sentido de regular muy seguramente las vías que está recogiendo el cerebelo y que va a mandar a hacer control suprasegmental médica. Es como la conexión que hace allí. Entonces, vías pálido-tegmentarias. Va al tegmento de mesencéfalo. ¿A dónde? A los núcleos de formación reticular, al núcleo rojo. ¿Entendido? Se llaman así, vías pálido-tegmentarias. Formando vías mesoestriadas, ¿no? Y miren aquí pues ya como a partir del núcleo rojo pues empieza a establecer también un poco la comunicación del control con el sistema extrapiramidal, que lo vamos a nombrar más allí, ya es como para ir armando las redes, ¿no? Miren la complejidad del cerebro, ¿no? Y estas vías que estudiamos acá en neuroanatomía pues realmente son las que en la clínica se utilizan para poder identificar signos y síntomas, ¿ya? Porque todas esas redes están interconectadas, ¿no? Aunque en cada sitio se hacen unas funciones con unas redes, ese sitio manda a través de otras vías a conectar con el resto del sistema y del cerebro. Y seguimos con las grandes incógnitas de la complejidad de nuestro cerebro. Todavía queda mucho por investigar. Solamente se tienen, digamos, conocimientos desde que la clínica ha estado, digamos, a través de los signos y síntomas. Entonces ya los científicos, los más estudiosos, ya muy puntualmente que están en los laboratorios mirando, estudiando, pues hacen todos los estudios. Y el médico entonces aprende para poder identificar el signo. ¿Cierto? Bueno. Entonces vamos a mirar aquí las vías funcionales. Pero antes de ello, vamos a ver la vía directa y la vía indirecta. ¿Se acuerdan que por acá quité una imagen? Antes de hablarles de esa vía directa y la vía indirecta, vamos a hablar ya un poquito, vamos a acercarnos un poquitico al conocimiento funcional de la red que se establece para el control motor, ¿sí? La red a través de estas vías. Y también vamos a incorporar un poquitico de información que es neuroquímica. Miren que ya en el nivel que vamos, ya vamos metiendo qué información fisiológica. Algo de acercarnos a los mecanismos funcionales. Ya de aquí en adelante ya empezamos a descubrir ese camino de la fisiología, ¿cierto? Pero hay que saber qué, la base, la neuro, para poder, porque si no te vas y aprendes todo fisiológicamente, luego técnicamente te vuelves, prácticamente aprendes perfectamente todo, pero a la hora de explicar, ¿qué pasa? Te puedes quedar como bloqueado y de pronto, ¿cuál será la solución aquí? De pronto, si sabes todo esto,
puede sacar adelante una buena idea, ¿no? Para hacer una solución en un momento del estudio del paciente. Bueno, entonces decíamos que estos ganglios basales hay unas vías que llegan al cuerpo estriado, que llegan al globo pálido, y se establece esa condición para hacer el control de estos núcleos basales. ¿Hacen control sobre quién? Sobre corteza. Pero hacen el control sobre corteza mediado ¿por quién? Por el tálamo. El tálamo es esa estructura. Acá llega información, sale información, llega al tálamo. ¿Pero para qué llega al tálamo? Para permitir que el tálamo, las neuronas del tálamo se activen y se estimulen para que hagan conexión con las áreas motoras de corteza y se exciten estas áreas motoras, o por el contrario, para que toda esta actividad de control inhiban al tálamo. Si inhiben al tálamo, entonces ¿qué va a pasar acá? Se va a inhibir, ¿cierto?, el movimiento, ya se controla, ¿verdad? Entonces voy a abrir aquí la palma de la mano, ¿no? Entonces, en una vía directa, cuando el tálamo está libre, hay movimiento. Pero ¿por qué esto? A mí me hace bien así, para va a ser que se va a hacer también control a nivel del tálamo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces se va a inhibir o se va a estimular ¿quién? La corteza. Entonces les decía, si va por una vía que inhibe el tálamo, entonces ¿qué va a pasar? Pues me quedo aquí, ¿cierto? Pero cuando llega la vía que estimula el tálamo, hago el movimiento. Los que tienen espasmos, Bueno, en la parte, digamos, de los espasmos también pues, tiene que ver, uno, la actividad en sí de, digamos, del nervio sobre las fibras motoras, ¿cierto? Si hacen la contracción, ¿no? Hay una inhibición, no hay la liberación de la contracción. Entonces se queda ahí, ¿no? Quieto, contraído. Entonces, esa sería como la respuesta. Desde el orden neuroquímico es porque no hay liberación de los neurotransmisores para que realicen la función normal. Pero igual en el tálamo también había problemas para esa coordinación, ¿no? El movimiento. Por ejemplo, esas personas ¿Parkinson? Sí, Parkinson. Ah, ya vamos para allá, Sí. ¿Qué hora es, chicos? 10:25. Bueno, ok. Sí, ya vamos para poner al final las patologías de los ganglios basales. A ver, para adelantarnos un poquito, que no se nos vaya a faltar, y adelantándonos a las patologías. Cuando vimos tratos descendentes, había lesiones de neurona motora superior y de neurona motora inferior. Cuando hay una lesión de neurona motora superior, van a diagnosticar, seguramente cuando hay daño allí, van a establecer una parálisis de tipo espástica, ¿cierto? Pero cuando esa vía está perfecta, pero hay parálisis, hay rigidez, y entonces ya van a colocar un diagnóstico de rigidez plástica, que se trata ya de lesión a nivel del control de ganglios basales, o sea, es distinto. ¿Ya? Bueno, ahora veamos acá. Para entender un poquito, ya vimos las vías, que es lo importante, esto ya es una partecita complementaria, así como las patologías, ¿sí? Entonces, las características histológicas de este núcleo lenticular. En la parte del putamen, las neuronas se agrupan y son neuronas que tienen un gran árbol dendrítico, ¿no? Tienen muchas dendritas y tienen, digamos, como muchas espinas dendríticas. Y entonces podríamos decir que son espinosas, neuronas espinosas. Y hay dos grupos de neuronas allí que corresponden a un grupo que
que tiene receptores dopaminérgicos del grupo 1. Y hay otras neuronas, también receptoras de dopamina, pero el tipo de receptor son dopaminérgicos D2, que son familias, las familias dopaminérgicas, las que estructuralmente pues tienen unas pequeñas cambios, acuérdense de los enlaces, la química, la estereoquímica, pues. Entonces, hay unas familias del grupo dopaminérgico. Y esas familias de receptores para dopamina son receptores dopaminérgicos. Aquí llega dopamina, pero hay 5 tipos de receptores dopaminérgicos. Entonces, el grupo D1. Entonces, D1 recibe receptores para dopamina D1 y D5. Los que llegan a este grupo D2 tienen receptores dopaminérgicos 2, 3 y 4, ¿no? Entonces hay 2 grupos de neuronas. Y entonces, dependiendo, por ejemplo, cuando se regulan las neuronas que están acá dopaminérgicas de la sustancia negra, pues ellas hacen control aquí. Y entonces, en unos casos inhiben y en otros estimulan, dependiendo si están estimulando o inhibiendo la vía directa o la vía indirecta para el control cortical. Bueno, entonces aquí vamos a mirar que en ese grupo de neuronas, también estas neuronas son liberadoras, ambas son liberadoras ¿de qué? De GABA. Pero ¿qué es lo distinto? Que ellas también producen unos sistemas neuroquímicos. Entonces, por ejemplo, las D1 dentro de su neurona hacen producción también de un complejo de GABA, dinorfina y sustancia P, ¿no? Eso es lo que producen ellas. Dinorfina, sustancia P en cierta medida podría ser excitatoria en un momento dado, ¿cierto? ¿Y GABA es qué? Inhibidor. Y en el otro grupo, las D2, ellas producen GABA y encefalinas. Entonces, como que también tienen un neurotransmisor ¿qué? Excitatorio, porque necesitan también regular, necesitan también inhibir. Entonces, esa sería la característica de los grupos que hay en el cuerpo estriado, ¿sí? Ese tipo de grupos de neuronas. Entonces, hay unos núcleos de entrada. ¿Cuáles son esos núcleos de entrada? Esos núcleos de entrada pues van a ser el cuerpo estriado, ¿cierto? Aquí el cuerpo estriado sería uno de esos núcleos de entrada para hacer esa regulación. Y también vamos a ver unos núcleos de salida. ¿Cuáles son esos núcleos de salida? Los núcleos de salida, o sea, de entrada quiere decir que la corteza le manda información, o sea, las vías ¿qué? Aferentes al cuerpo estriado, que son ¿qué? Córtico estriadas. Esas son las entradas, ¿cierto? ¿De dónde más llegaría? Del tálamo. Tálamo estriado, también del núcleo ventral anterior. Pero veamos las que llegan directamente allí al cuerpo estriado, que nos interesa hoy es hablar del cuerpo estriado. Pero hay unas vías o unos núcleos de salida que van a formar un complejo que se llama el complejo globo pálido interno y sustancia negra reticular, así se llama ese complejo. Y entonces sería globo pálido interno, ¿se acuerdan? Cuando vimos la estructura, y globo pálido externo. Y entonces los núcleos de salida son ¿cuáles? El interno y la sustancia negra reticular. Esos serán los núcleos de salida, ¿sí? Los núcleos de salida. Pero los núcleos de salida, ¿hacia dónde? Para actuar sobre quién? Sobre el tálamo, ¿cierto? Sobre el tálamo. Van a actuar sobre el tálamo. ¿Lo van a inhibir o lo van a qué? A excitar para que controle la corteza. Porque inicia un movimiento o que detenga el movimiento. Entonces, por eso se llaman de salida. Ellos establecen allí una vía directa. Una vía directa que puede ser desde lo que es el cuerpo estriado aquí, el cuerpo estriado como tal, hasta el globo pálido, interno. ¿Para qué? Para que el globo pálido interno, por ejemplo,
como aquí llega glutamato, excita esta neurona, libera GABA. Al liberar GABA aquí, en estas neuronas del globo pálido interno, entonces libera GABA, entonces ¿qué hace? Inhibe esta neurona. Al inhibir esta neurona deja libre ¿a quién? Al tálamo para que él pueda cumplir su tarea de excitar el movimiento. ¿Entendido? Ahí es una vía ¿qué? Directa. ¿Ya? Otra información que llega también desde las vías de salida, de los centros de salida, recuerden que también hay conexión con los núcleos de la sustancia negra reticular. Los núcleos de la sustancia negra reticular decíamos que tienen GABA, ¿cierto? Tienen GABA. Y entonces, cuando estos núcleos, por ejemplo, pueden llegar directamente acá también, excitan la liberación de GABA, se libera GABA, inhibe aquí el tálamo, ¿cierto? O sea, deja libre el tálamo, no lo inhibe, sino que deja libre el tálamo, sino que lo deja libre, que él tiene su tarea, y entonces lo deja libre y hace el movimiento, ¿ya? Por eso son dos vías ¿qué? Directas, por eso se hace por el globo pálido interno y la sustancia negra reticular, ¿sí? Hay unos núcleos intermedios. ¿Cuáles son esos núcleos intermedios? Globo pálido ¿qué? Externo, tenemos, ¿cuál es este? El subtálamo. El subtálamo. Esos son los núcleos intermedios y van a actuar en una vía indirecta también para regular la función del tálamo. Y entonces, vamos a mirar aquí, cuando esta vía que llega aquí a estimular estas neuronas, por ejemplo, del glutamen, las estimulan, el glutamen libera ¿qué? GABA, ¿cierto? Pero ese GABA cuando llega aquí a estas neuronas, ¿qué hace? Inhibe esta neurona, ¿cierto? La inhibe allí y entonces al inhibirla deja libre ¿a quién? Al subtálamo, deja libre al subtálamo y aquí el subtálamo como queda libre, entonces ¿qué hace aquí? Perdón, perdón, aquí me estoy mal, también por ahí va a salir, pero déjenme aquí no fue así, porque estoy cogiendo la de la vía del globo pálido externo. Entonces, globo pálido externo recibe información glutamatérgica, este glutamato libera GABA actúa sobre esta neurona, entonces ¿qué va a pasar? Va a generar una inhibición. Lo que pasa es que, aquí, la inhibición sí la hace aquí en el subtálamo. El subtálamo ¿qué libera? Glutamato, ¿cierto? Libera glutamato. Entonces, como aquí lo inhibe la vía ¿qué? De liberación de glutamato. Y entonces, como inhibe la vía de liberación de glutamato, queda libre ¿quién? Esta de GABA. Entonces, esta neurona ¿qué hace? Liberar ¿qué? O sea, aquí ¿qué pasa? GABA, ¿cierto? Y entonces, aquí ¿qué va a hacer? Inhibir al tálamo como tal. Y entonces allí al inhibir o bloquear esa vía hace que la corteza no realice movimiento. Entonces son vías de esta manera. Y aquí porque a veces no es que uno la explica así tan derecho, porque también aquí uno tiene que mirar, cuando uno la está mirando las comprende todas, que son muchas. Pero miren, aquí hay algo muy importante. Y es que existen circuitos regulatorios de liberación o no liberación de GABA en el globo pálido. Estos circuitos, con estos núcleos intermedios, son circuitos entre ellos para evitar que se libere GABA o que no se libere GABA. ¿Entendido? Que se libere o que no se libere. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasaría? No se libera glutamato.
Al no liberarse el glutamato, ¿qué pasa con esta neurona? Dejaría libre GABA, o sea, no libera GABA. No libera GABA. Entonces, ¿cómo inhibe Y entonces no libera GABA y deja libre Ah, al tálamo. en la directa? Es eso. Bueno, entonces miren cómo son circuitos que es para que se den cuenta que la fisiología es más compleja. Y hay que tener en cuenta que vías sencillas, fáciles, ¿y qué? Y vías complejas. Y las vías complejas, ¿qué están haciendo? Regulando. Que se libere un neurotransmisor inhibitorio o que se libere un neurotransmisor excitatorio. ¿Entendido? Eso lo hacen. De igual manera, en el caso, pues, cuando llegan directamente también aquí al subtálamo, por ejemplo, en este caso, si se inhibe aquí, si se libera GABA aquí, ¿qué pasa aquí? Se inhibe, libera GABA y se inhibe esta neurona. Pero cuando hay una comunicación aquí, también hacia esta parte se excita GABA. Y al excitarse GABA, entonces, ¿qué va a hacer? Inhibición. Y son circuitos, ¿ya? Son circuitos que finalmente lo que están es activando o desactivando la neurona, ¿sí? Para que actúe sobre el tálamo y el tálamo ya tiene sus funciones y entonces regula el tálamo porque él está haciendo su tarea. Cuando le llegan las vías ascendentes de espinotalámica lateral, todo le está llegando, todo lo que vimos ayer del tálamo, él está haciendo su tarea, pero para el control motor, por acá le ponen un control, ¿cierto? A través de estos circuitos de control. Pero él, cuando esos circuitos lo que hacen es regular, ¿no? Lo paran o lo aceleran para la actividad. Y así van funcionando todas las redes a nivel del cerebro. Bueno, eso sería pues para que tengan en cuenta la importancia de esos núcleos intermedios. Cuando hablábamos de corteza, y del cerebelo, había neuronas interneuronas. En todas las redes, tractos ascendentes, descendentes, etc., hay interneuronas sensitivas, interneuronas motoras, ¿cierto? Todo ese tipo de interneuronas. Aquí ya hablamos de estructuras, entonces ya hay ¿qué? Núcleos intermedios, que serían, o están haciendo esa función de interneuronas, ¿ya? Eso sería pues como funciona. Lo más seguro es que van a tener un poco más que estudiar casi todas las vías, ¿no? Desde el orden fisiológico, pero para que es la base para que vayan entendiendo cómo van estructurando las vías, ¿cierto? ¿Me comprendieron la clase? ¿Comprendieron? Profe, en los pacientes con coreoatecosis. Bueno, ya vamos para allá. Bueno, estas vías aquí también, por ejemplo, en esta, por ejemplo, también nos está mostrando un ejemplo de vía directa, desde el cuerpo estriado al globo pálido interno, y desde el cuerpo estriado también. Ahora que no ha puesto la de no ha puesto esa. Y entonces aquí también han puesto, miren, la vía que llega aquí al intermedio, que sería en el globo pálido externo, que está llegando aquí, está inhibiendo, GABA inhibe, libera, inhibe. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Inhibe, lo que estábamos mirando allí. Se activa ¿quién? La neurona del subtálamo, que libera glutamato. Al liberar glutamato excita ¿qué? Una inhibición, ¿sí? Excita una inhibición. Y entonces aquí, ¿qué signo le ponemos? Inhibición. Excita una inhibición. Ahí les queda muy chévere ya. Este les pongo para indicar aquí dónde da la inhibición. ¿Ya? Bueno, esa sería. Bueno, acá está la otra vía cuando llegan a los núcleos reticulares.
También cuando se utilizan los núcleos intermedios prácticamente, a nivel del subtálamo, por ejemplo. Bueno, aquí no está pintada la vía que regula aquí, sobre todo el subtálamo, aquí está el globo pálido externo, que es el que regula también vías, ¿cómo se llama eso? Recíprocas, ¿no? También ahí la vamos a ver, hay otra imagen que también está esa parte. Pero también veamos aquí información, por ejemplo, de la reticular. Allí estamos viendo que aquí se inhibió, ¿cierto? Se inhibe, o sea, llegó GABA aquí, inhibió, dejó libre también a quién, al glutamato de quién, del subtálamo. ¿Y dónde liberó glutamato? En la sustancia negra, ¿cierto? Aquí en la sustancia negra liberó glutamato. Y esa sustancia negra reticular tiene GABA. Si tiene GABA, excitó GABA. Y al excitar GABA, ¿qué hace? Inhibe. Entonces, inhibe ¿qué? La acción de la corteza. ¿Sí? Depende de dónde se va. ¿Entendido? Bueno. Pueden, si quieren, tómenle la foto y ahí les está el ejemplo de las ahí está el ejemplo de ahí está bonito, ahí está bonito, pero a veces es mejor que uno estime, ¿cierto? Porque ya cuando está hecho no se entiende mucho a la hora de explicar, ¿cierto? Ahora veamos los tipos de trastornos. De núcleos basales pueden ser que hipercinéticos o hipocinéticos. Hipercinéticos, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacen qué? Nos dan movimientos, ¿cierto? Y alterados. Hipocinéticos, pues que van a hacer movimientos lentos, vacilantes, por ejemplo, como la atetosis, por ejemplo. Entonces, entre los hipercinéticos tenemos como ejemplo de patologías la corea de Huntington, la corea de Sydenham también, que en este caso la de Huntington pues es genética, la de Sydenham es a raíz también de se confunde, digamos, o puede ser como transitoria en el momento en que hay una afección, por ejemplo, de un virus, ¿no? Del Streptococcus. Entonces afecta los antígenos, digamos, los anticuerpos atacan a esos antígenos y el antígeno es muy parecido, de las neuronas de aquí del putamen son muy parecidos y entonces atacan también a las neuronas del putamen. Entonces por esa razón se daña y claro, a nivel neurológico pues va a tener un poco más daño, ¿no? Se pueden ver afectadas por más tiempo, dañar la estructura. Atetosis, el vagismo, también los movimientos, por ejemplo, de las partes proximales del cuerpo y Parkinson. Parkinson es una patología que presenta tanto trastornos hiperkinéticos como hipokinéticos. Y lo que acabamos de explicar en las vías, esas vías directas, esas vías indirectas, que controlan al tálamo, que lo dejan, que lo sueltan, que lo dejan trabajar en el movimiento, lo que no. Entonces, en esas vías, ¿qué va a pasar? Hay disminución a veces de dopamina para hacer el control sobre el tálamo. Entonces, disminuye dopamina, disminuye GABA, por ejemplo, neuronas del núcleo lenticular, y la dopamina que está llegando desde la parte compacta de acá del mesencéfalo. Entonces, ¿qué está haciendo? Activando esas vías, así como veíamos esa red se activa y entonces genera movimientos, ¿de acuerdo? Pero en otro caso, por ejemplo, no hay suficiente dopamina en la sustancia negra, sino que se disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Como hay disminución, no va a poder controlar. ¿Sí? Entonces también empiezan a que los núcleos basales a trabajar como quieren. Y como ellos se regulan, entonces unas veces rápido, otras veces lento. Y Parkinson depende de la concentración dopaminérgica en esa sustancia negra.
Y entonces, dependiendo de esa concentración, si alcanza para regular o si no alcanza para regular. Y entonces habrá unos momenticos que regulan y hay otros momenticos que no regulan. Y entonces por eso en el Parkinson se ven los dos tipos de trastornos al tiempo en la vida. Y entonces, aquí les traje, bueno, la enfermedad de Parkinson, pues los signos, ya lo leen también en su conferencia, aquí está, como un resumen, puede comenzar entre los 45 y 55 años, prácticamente la causa de la generación de esa sustancia negra, los signos, el temblor, o sea, como también tiene un proceso, ¿no? De signos, rigidez, la rigidez plástica que les decía, no hay una hipertrofia espástica, ¿no? Porque no es neurona motora la que se ha dañado. Bueno, resistencia al movimiento pasivo, cuando evalúan, los terapeutas evalúan el entorno muscular, navaja del cuello, porque si es en rueda dentada, entonces necesita daño de ganglios basales, pero si es en navaja del cuello es daño de neurona motora superior. Bueno, la disinesia, esa dificultad para iniciar el movimiento, aritmia inexpresivo, bueno, no, lo que sí, los ganglios basales no controlan esa cualidad del movimiento, esa fuerza. La fuerza sigue siendo estable, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ver, chicos, para finalizar la clase, la enfermedad de Huntington tiene que ver con la generación de esa vía estriatonílica. Estriatonílica, la última que les expliqué. ¿Sí? La última. ¿Sí? En la vía indirecta. Y esa es la que tiene que ver con el daño. Más que todo, no tanto daño de la vía, sino a nivel neuroquímico. No hay una adecuada también producción de GABA, ni ese